¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el canal Yo Te Cuento, porque vamos a continuar trabajando más temas de historia. Hoy día lo que vamos a trabajar es un tema de historia universal y tiene que ver con lo siguiente. En este video yo te cuento lo que son las revoluciones liberales. Este tema es un tema de historia universal y no es muy conocido, que digamos. Es como que a veces incluso pasa desapercibido, porque uno se queda fascinado con la Revolución Francesa, que Robespierre, que la guillotina, que los derechos del hombre, que la Constitución. Y claro, la Revolución Francesa se lleva todo el protagonismo, pero estamos hablando solamente de una Revolución Francesa, la de 1789. Y creemos que esa fue la única revolución, cuando en realidad Francia pasó por varias revoluciones. Las que vamos a hoy día estudiar precisamente tienen que ver con esas revoluciones. Esas revoluciones a veces también son llamadas revoluciones burguesas, o como dice acá, las revoluciones liberales. Entonces yo soy el profesor José Manuel Durán y vamos a comenzar este tema. Chicos, las revoluciones liberales son un conjunto de manifestaciones, protestas y lucha social, sobre todo de un sector de la población que cada vez cobraba más importancia. Eran los burgueses. Ya anteriormente, durante la Revolución Francesa, la conocida, la famosa, la de 1789, los burgueses, junto a los campesinos, son los que prácticamente lideran esa revolución, ¿verdad? Luego viene el gobierno de Napoleón, el imperio napoleónico, y ya sabemos que tras la derrota de Napoleón en Waterloo y posteriormente tras el Congreso de Viena y todo, Francia vuelve a ser otra vez una monarquía, es decir, se restituye otra vez el modelo monárquico absolutista en Francia. Y chicos, instaurarles otra vez una monarquía a un pueblo, a ciudadanos que ya tuvieron, que ya experimentaron qué se siente ser una república, la verdad que no fue una buena idea, porque aquí lo que va a pasar es que los ciudadanos franceses van a empezar a luchar por causa de que se restituyan los derechos que tanto trabajo les costó obtener durante la revolución de 1789. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En Francia había dos tendencias, bueno, en Francia y en varios países de Europa. Una tendencia era el liberalismo y por otro lado estaba el conservadurismo. Como podemos ver acá, eran ideologías completamente opuestas. No se podría llegar a un acuerdo entre ellas. ¿Qué cosa decía cada una? ¿Ya? Voy a empezar con el conservadurismo, ¿ok? Los conservadores decían o luchaban porque se restaure la monarquía, se restaure el absolutismo, como lo dice su nombre, que se conserve todo tal y cual como está. Y eso, por supuesto, iba en contra de los principios políticos y económicos, porque hay liberalismo político y liberalismo económico, que los liberales precisamente estaban en contra. Chicos, el siglo XIX ya no era una época pues para seguir hablando de absolutismo, de feudalismo, de esclavismo, no. El siglo XIX era una nueva etapa que ya se había experimentado, y no solamente Francia había experimentado la república, por un momento Inglaterra también lo tuvo. Los Estados Unidos, o lo que antes se llamaba las 13 colonias, también tenían un modelo republicano, y otros países también. Chicos, entonces, ¿qué cosas reclaman los liberales? ¿En qué están? ¿Por qué están en contra de lo que dicen los conservadores? Pues los liberales son aquellos que reclaman todas las libertades, por eso bien liberal, bien de ser libre. Esas libertades que se obtuvieron de la Revolución Francesa, y que cuando volvieron a poner un rey en Francia, Luis XVIII, es que se perdieron esas libertades. Bueno, con Luis XVIII no tanto, más fue con el siguiente rey, que se llamaba Carlos X. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el liberalismo político y el liberalismo económico? El liberalismo en sí busca la libertad del pueblo, pero cuando hablamos del liberalismo político, por ejemplo, lo que quieren es que haya un parlamento en el gobierno. Quieren que se respete la Constitución, quieren tener derechos políticos, quieren que dentro del pueblo se escoja a sus gobernantes, o sea, quieren un modelo democrático, no monárquico. En cuanto al liberalismo económico, tiene que ver con la libertad para que se pueda trabajar, para que se pueda comercializar, libre mercado, ¿sí?
para que se pueda sujetar todo de acuerdo a la ley de la demanda y de la oferta. Si yo lo vendo al precio que quiero y cobro el precio que quiero, o sea, esa es libertad económica. El que desea lo compra y el que no, no. Y el Estado que no intervenga en mi liberalismo, ¿sí? En el producto que quiero vender. Estamos hablando de una libertad económica. En síntesis, el liberalismo busca libertades, busca independencia, ¿sí? Del modelo absolutista que reclamaban o que querían conservar precisamente los conservadores, ¿ok? Ahora, hablemos de Francia, solamente de Francia. En Francia estaba pasando algo terrible. Como ya habíamos dicho, después de la Revolución Francesa, llega el poder Napoleón, se dan las guerras napoleónicas, se forma el imperio napoleónico, pero después fue derrotado, ¿verdad? Y luego se volvió a restaurar otra vez la monarquía. Primero pusieron a Luis XVIII, ¿sí? Que era familia de Luis XVI, al que lo decapitaron. Pero se podría decir que el gobierno de Luis XVIII ya de alguna manera respetaba ciertos principios de la revolución, ciertos principios democráticos, a pesar de que era una monarquía. El problema es el problema es el siguiente rey, Carlos X, también de Borbón. ¿Qué hace Carlos X entonces? Empieza a hacer una serie de reformas y a quitarle libertades a los franceses. Eso, por supuesto, va a disgustar al pueblo y es por eso que va a empezar la Revolución de 1830, ¿ok? Se podría decir que es la Revolución Francesa 2.0. ¿Qué pasa en la Revolución de 1830 y por qué? Vamos a ver. Primero, esta revolución es en Francia, dirigido por la burguesía y sectores populares. La burguesía son esa clase social que precisamente tiene como actividad principal el comercio. Son comerciantes, ya sean mayores, así de mercancías exportadas o importadas, o comerciantes menores que simplemente ofrecen sus servicios, sus productos ahí en su tiendita. Los burgueses se veían perjudicados porque precisamente las políticas de Carlos X iban en contra de los principios. Por eso te hablé primero de ¿qué? Del liberalismo en sus dos facetas, ¿no? Tanto político como económico. Y el liberalismo precisamente lo que busca es libertad económica para poder ofrecer, vender, exportar, importar mediante la ley de la oferta y de la demanda. Entonces, por eso los burgueses van a estar en contra de este personaje Carlos X. Y obviamente también los sectores populares. Estamos hablando ya de cualquier tipo de persona que pertenezca al pueblo, o sea que está en la clase social más baja, ¿ok? Tenemos como causa que el gobierno, este gobierno de Carlos X era un gobierno autoritario. Autoritario quiere decir que impone su poder ¿no? El de él mismo, sin escuchar, sin de repente alguna sugerencia de alguien, nada, ¿no? Un gobierno bastante autoritario y opresivo. El detonante, las ordenanzas de Julio. En esas ordenanzas de Julio, el rey Carlos X estaba planteándole lo siguiente a los franceses, ¿ya? Suspensión de la libertad de prensa. Con la Revolución Francesa se había logrado eso, ¿no? La libertad de expresión, de prensa, de que un diario, un periódico puede expresar lo que desea y, ojo, sin calumniar, sin difamar, pero sí, sin que el gobierno te diga, oye, no publiques, no hables mal del rey ahí. Entonces, eso se estaba quitando, se estaba suspendiendo. La disolución de la Cámara Legislativa. Francia, a pesar de que tenía otra vez un rey, lo cual fue... ¿Cómo les van a poner rey a los franceses otra vez? Pero bueno, a pesar de que había un rey, había una cámara legislativa, es decir, había una representación del pueblo mediante esa cámara. Pero lo que hace Carlos X es disolver esa especie de parlamento o congreso, como tú lo quieras decir. Por lo tanto, al disolver eso, ya no hay un poder legislativo que de alguna manera frene y cualquier abuso que pueda tener el rey. Entonces, esa es otra razón de la ordenanza de Julio para que empiece la revolución. Y finalmente, la restricción del derecho al voto, algo también que se había logrado con la revolución de 1789 y que ahora las estaban quitando. Entonces, chicos, por esa razón, en 1830 los franceses salieron a las calles a protestar. Esta pintura que estamos viendo, que se llama La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, no es de la revolución de 1789. Muchos dicen, esta imagen es de la revolución francesa. No, no, chicos, esta pintura representa la revolución de 1830. De hecho, acá en una esquinita se ve la fecha, ¿ya? Delacroix
hizo esta pintura inspirado en las protestas de ese día, inspirado precisamente en cómo el pueblo se volvió a organizar e hizo una nueva revolución francesa por los abusos que estaba cometiendo el rey Carlos X. Ahora, esta insurgencia, esta rebelión estaba apoyada, como ya dijimos, por los burgueses, también los campesinos y estudiantes, obreros, es decir, cierta parte del proletariado, y después el mismo ejército, que se supone que tiene que poner orden cuando hay manifestantes, cuando hay protestas. El ejército también dijo, vamos a apoyar la revolución. ¿Y qué pasó? Carlos Díaz tuvo que renunciar, no le quedaba de otra, y se fue a Gran Bretaña, se fue al Reino Unido, ¿sí? Abandonó su puesto y entonces se proclamó un nuevo rey. Se proclamó como rey a Luis Felipe I. Con ese nombre fue nombrado Luis Felipe I, rey de Francia. Él era duque de Orleans y por eso también otros lo llaman Luis Felipe de Orleans. La cuestión es que con él se instaura una monarquía constitucional, es decir, bueno, Luis Felipe va a ser el rey, pero tiene que haber una constitución, y tiene que haber una cámara legislativa, y tiene que haber derecho al voto, y todo aquello que, precisamente, los principios por los cuales se había luchado en la primera revolución francesa, ¿ya? Pero esta revolución, si bien es cierto es en Francia, ahí sucedió todo, tuvo repercusiones en otros países de Europa. Por ejemplo, en Alemania, esta revolución inspiró al pueblo alemán a protestar para poder ya unificarse. Recuerden que Alemania como país no existía y lo que querían los alemanes era ya tener una bandera, tener un escudo, tener una identidad nacional, porque el país Alemania no existía, estaba dividido en pequeños principados, reinos chiquititos, que eran, chicos, muchísimos. Me faltarían los dedos para contar cuántos reinos chiquititos había en Alemania. Los italianos, tampoco existía ese país. Italia no existía. Y los italianos tenían, para lograr su unidad y formar un país, tenían un enemigo, el Imperio Austriaco. Austria no iba a permitir eso porque justo Austria está al norte de Italia y muchas provincias del Imperio Austriaco estaban en Italia. Entonces aquí los italianos también protestaron y se inspiraron en la Revolución de 1830 para finalmente conseguir su unificación, pero eso sería más adelante. En los Países Bajos también hubo protestas. Bélgica termina saliéndose de los Países Bajos y formando un propio país. Por eso Bélgica y los Países Bajos actualmente no son países que están juntitos. Antes Bélgica estaba dentro de los Países Bajos. ¿Okay? Entonces, como vemos, la revolución de 1830 es una revolución que no solamente es francesa, sino que tuvo repercusión en toda Europa y hizo sentir que ya no se puede ir contra la corriente, que son nuevos tiempos, que el absolutismo ya no debería continuar y que deberían darle la soberanía al pueblo mediante sus representantes para ser gobernados. Entonces vamos a ver esta línea de tiempo, ¿ya? Napoleón I es Napoleón Bonaparte, del que ya hemos estudiado. Luego de Napoleón, los vencedores decidieron poner en Francia otra vez a un Borbón, en este caso a Luis XVIII, que te dije tuvo un gobierno moderado, ¿no? Pero el que sí se pasó de abusivo fue Carlos X. Con él es que la situación se descontrola con las ordenanzas de Julio que ya te mencioné, y por eso empieza la revolución de 1830. Tras esa revolución, tras la renuncia de Carlos X, sería coronado el rey Luis Felipe I de Orleans. Pero el problema es que va a haber otra revolución. 18 años después, en 1848, va a estallar una nueva revolución. ¿Dónde otra vez? En Francia. Es la Revolución Francesa 3.0, ¿ya? Entonces, origen, Francia, causas. A pesar de que Luis Felipe estaba gobernando bien de alguna manera, todavía habían ciertas injusticias, ¿ok? Por ejemplo, discriminación, perdón, acá no lo escribí bien, discriminación a la pequeña burguesía y al proletariado. O sea, la burguesía, esa clase social comerciante, todavía seguía estando apartada del gobierno, no se les permitía participar en la vida política. Tampoco al proletariado, que es la clase obrera, la clase trabajadora, la que está en las fábricas, ¿no? La que está ahí chambeando todo el día en la fábrica, en la producción. Ni a la burguesía, ni al proletariado. Y también explotación, sobre todo de la clase obrera, con esos sueldos tan bajos, haciéndolos trabajar de 16 a 18 horas diarias. Entonces, chicos, este problema de la explotación de la clase obrera va a desembocar en un pensamiento que ya en 1848 se estaba manifestando, el socialismo, que también hablaremos después.
Detonante para la revolución de 1848, esta fue más brava que la de 1830. Detonante, la prohibición de un banquete público. Se estaba acostumbrando en Francia a hacer banquetes públicos donde se ofrecía comida gratis y todo, pero donde también se debatían temas políticos y de alguna manera se conspiraba contra el gobierno. Luis Felipe se enteró de esto, el rey Luis Felipe, y prohibió un banquete público en febrero. Eso hizo que la gente diga, pero ¿por qué nos van a prohibir si no estamos haciendo nada malo? Estamos regalando comida, al contrario, pero el rey lo prohibió. Uy, entonces la gente se asó y salió a las calles a protestar. Otra vez Francia estaba en toda una revolución. Los estudiantes, los obreros, los soldados, los burgueses salen a las calles a protestar y se levantan incluso barricadas, ¿no? Ahí con los adoquines que tienen las pistas empiezan a hacer como una especie de trincheras para enfrentarse al enemigo. Y chicos, la revolución de 1848 traería cambios significativos, no solo en Francia, sino otra vez esta revolución va a afectar al resto de países de Europa. Se logra la abdicación del rey, o sea, Luis Felipe no le quedó de otra que renunciar y se fue. Nace así entonces la Segunda República. En 1830, cuando Carlos X renunció, se puso otro rey, o sea que la monarquía continuó, pero acá, en la Revolución de 1848, ya no va a ser así. Con la renuncia del rey Luis Felipe, los franceses deciden proclamar una república por segunda vez, porque recuerden que en la revolución de 1789, en la Revolución Francesa 1, ahí ya habían proclamado una república. ¿Te acuerdas de los jacobinos? ¿Te acuerdas de Robespierre y de la época del terror? Bueno, esa es la república, la primera. Ahora por segunda vez tendrían una república, o sea que ya no va a gobernar un rey, sino que va a gobernar, ¿qué cosa? Un presidente de la república, y en este caso se escogió a un sobrino que tenía Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón Bonaparte es nombrado presidente de la república, ojo, presidente, ¿eh? No emperador como su tío. Luis Napoleón funda entonces la Segunda República Francesa. En 1851, este personaje, acá está Luis Napoleón, quiso de alguna manera ganar más poder, imponer un poder autoritario. Bueno, es un Bonaparte, pues ¿qué se esperaba? Inspirado tal vez en la figura de su tío. Y se proclamó emperador. Después de un golpe de estado, se proclamó emperador de Francia. O sea, Francia, que era una república otra vez, dejó de serlo para convertirse otra vez en un imperio. Si el imperio de su tío sería el primer imperio francés, este sería el segundo imperio francés. Se proclama el segundo imperio y Luis Napoleón Bonaparte adopta el título imperial de Napoleón III. Entonces, a partir de ahora, este personaje lo vamos a llamar Napoleón III. Y aquí podemos ver otra línea de tiempo, ¿no es cierto? La revolución de 1830 logró la renuncia del rey Carlos X y se coronó a Luis Felipe de Orleans. Pero debido a mala administración en su gobierno, estalló la revolución de 1848. Y ahí es quien sube a la presidencia, Luis Napoleón Bonaparte, aunque después igualito se proclamaría emperador y acabaría con la república. Y ojo, ese imperio, el segundo imperio francés, no se parece en nada al de su tío, en nada. Es un imperio muy débil y ya lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Entonces, muchachos, eso es todo. Gracias por haber prestado atención a este video y estamos luego trabajando lo que es la revolución industrial. Sé que es un tema que les va a gustar mucho. Gracias. Los que todavía no se han suscrito al canal, les invito a que lo hagan y que estén atentos a los siguientes videos que vamos a tener. Hoy día yo te conté lo que son las revoluciones liberales y ya estaremos contándote más historias de la historia universal y del Perú en otro momento. Sí, chicos, gracias por su atención. Cuídense.